Ya. Bueno, vamos a- bueno, un placer, Marisa, ante todo, y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Paula Severino Babio, yo nací en Argentina, viví en distintos lados del mundo, he vivido muchos años en el Perú, un tiempo en Paraguay, tiempo en Roma, ahora reparto parte de mi tiempo entre América Latina y el sur de Italia. Eh, Soy abogada y doctora en Derecho, soy abogada en Derechos Humanos, doctora en Derecho, bioeticista, soy miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que es el órgano asesor de Naciones Unidas en materia de bioética y derechos humanos. Somos 5 por América Latina y el Caribe. Estoy en mi segundo mandato, me han elegido hace poco tiempo como relatora del comité. Bueno, soy profesora universitaria en grado y posgrado en distintas universidades en diferentes países de América Latina, conferencista también, autora de un libro que les recomiendo que se llama Introducción a la Bioética Jurídica. Sí, quien escuche tu programa, me va a dar mucho gusto mandártelo cuando terminemos la entrevista, y si quien escucha tu programa está interesado en Gracias. profundizar un poco más, en tener ideas sobre algunos de los conceptos que quizás surgen en la conversación de hoy, se lo Sí. recomiendo porque es un libro que editó la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un libro de este año y es un libro introductorio donde tiene como precisamente, ¿no? Aborda un material complejo, como son los temas que tratamos en bioética, de una forma bastante digestiva, si bien está orientado a estudiantes de derecho y a personas del mundo de lo jurídico, pero está escrito en un lenguaje muy ameno y yo creo que bastante accesible para cualquiera. Como te decía, muchos años de profesora universitaria, muchos años dedicada a la investigación, sobre todo en el área de la sexualidad humana, que es el área en el cual más, digamos que siempre ha concitado más mi atención. He trabajado también asesorando, soy consultora en litigio estratégico, he participado como amicus curia, como informe ante la Comisión Interamericana y ante distintas cortes. Soy asesora en estos temas de bioética de cortes supremas, de tribunales constitucionales. Llevo muchos años también haciendo capacitaciones para jueces, para abogadas y abogados, y también para médicas, para médicos, enfermeras. Y estos temas de bioética, yo agradezco mucho que los traigas a tu Sí, programa, me porque interesó, ¿eh? Me interesó de un tema verdad, de nuevo verdad, y ya te platicaré cómo está en México la situación. y de verdad que son temas de todos, ¿no? Son temas de ciudadanía, porque a ver, por un lado tienen como una paradoja estos temas, como los que vamos a conversar hoy. Tienen esta paradoja de que por un lado son bastante complejos técnicamente, es decir, de verdad hace falta, yo soy asesora tanto de pacientes como de clínicas de fertilidad desde hace muchísimos años. Y digamos, son temas que requieren una enorme especificidad y no cualquier abogada, no cualquier abogado puede dedicarse, puede abordar con éxito estos temas o asesorar en estos temas, pero de verdad son muy complejos, bastante técnicos. Pero por otro lado, son temas que nos impactan a todos desde el punto de vista ciudadano, todos los temas de bioética, cómo nacemos, cómo morimos, cómo transitamos la vulnerabilidad de la existencia, la enfermedad. Entonces, yo he sido parte de los equipos legales en casos de eutanasia en el Perú, de limitación del esfuerzo terapéutico, y también me ha tocado como hija, como hijastra, como nieta, acompañar en este proceso de morir a varias personas muy queridas, además del trabajo que uno hace profesional. Entonces, es muy importante y son muy importantes los espacios como este espacio tuyo para que todas las personas como ciudadanas podamos entender la importancia de que tengamos estas conversaciones porque es parte del espacio democrático, porque no son decisiones que se toman solo en el Parlamento o que puede tomar una jueza o un juez en la Corte. Entonces es muy importante que sean parte de nuestro debate cotidiano. Pues te felicito, es una larga carrera, trayectoria exitosa, temas muy interesantes. A ver si en otra ocasión hablamos, si mencionaste la tanatología, ¿no? Ujú, así es, así es. Estoy leyendo sobre ESMs también, sobre Elizabeth Kubler-Ross. Ujú. Mucho, mucho estoy leyendo. Entonces, para empezar, por ejemplo, explícanos, porque hay mucha gente, en mi canal no he tratado este tema, me llamó la atención. Explícanos qué es la asistencia, perdón, la La reproducción. reproducción asistida. Claro que sí. La reproducción médicamente asistida es un grupo de técnicas se han desarrollado a fines de los años 70, o sea, se desarrollaron antes, pero digamos, se logró
éxito por primera vez a fines de los años 70, ya casi 50 años, que consisten en poder sistematizar y realizar fuera del cuerpo humano los procesos vinculados a la reproducción que antes solamente eran posibles dentro del cuerpo a través del acto sexual. Entonces, las técnicas de reproducción asistida son un grupo de técnicas que pueden ser algunas homólogas y otras heterólogas. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede realizar con material genético de la persona y de la pareja, mejor dicho, que estamos hablando en este caso de una pareja heterosexual, ¿no? De la pareja que busca tener descendencia, o heterólogas, que es cuando, ya sea porque se trata de una familia monoparental, una mujer o un varón que quiere formar una familia, que sí o sí va a tener que recurrir a un banco de donantes, o bien una pareja, que puede ser una pareja heterosexual, pero que uno de los dos o ambos tengan algún problema a nivel reproductivo o haya alguna causa que no se conozca, es decir, se hacen estudios y aparentemente las personas no tienen ninguna limitación para reproducirse, pero el embarazo no se logra. Entonces, en esta situación, hay situaciones en las cuales tiene que recurrirse a un donante, ya sea un donante de esperma, un donante de ovocitos. Entonces, estas técnicas de reproducción asistida, como te decía, se incluyen dentro de este grupo de técnicas también la gestación por sustitución, que es quizás la mal llamado vientre de alquiler, que es quizás la más compleja o una de las más polémicas, si no la más polémica, de todas estas técnicas, y que la Corte Suprema Mexicana tiene una sentencia de hace apenas un par de años sobre esto, y es un tema bastante candente que se está discutiendo en todo el mundo, y hay pareceres bastante extremos y bastante dispares dentro tanto de las opiniones académicas como de las legislaciones, como a nivel de las discusiones internacionales. Es interesante, mira, me puse a investigar entre otras cosas porque tengo aquí, me gusta Ujú. investigar, me gusta leer, es interés y también en videos, conferencias. Es interesante ver que ya estamos en 2024 y que a las parejas tienen esas opciones, ¿no? La inseminación artificial y la fecundación in vitro. Así Entonces, es. entonces ya hay otra posibilidad de tener hijos, que también existe la posibilidad de adoptar, pero mucha gente todavía quiere tener hijos biológicos, si se le puede decir así. A ¿En ver, sí, qué es la a ver, diferencia? por un lado ya son casi 50 años que existe la reproducción Sí, asistida. Sin embargo, pese a esto, digamos, pese a esto, hay todavía dilemas que persisten digamos, preguntas sin responder, como por ejemplo, ¿cuál es el estatuto del embrión las gametas cuando se unen y se van desarrollando y se criopreservan o no se transfieren al útero de la mujer? Entonces, bueno, ¿cuál es el estatuto que tiene este embrión que está ahí congeladito, solito, digamos? ¿Qué cosa es? ¿No? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Tiene un estatus particular? ¿No lo tiene? Entonces, esa discusión, por ejemplo, que técnicamente en bioética se llama la discusión del estatuto ontológico del embrión, por si alguien quiere después buscarlo, está explicado de manera simple en el libro, es básicamente de qué forma vamos a considerar y qué protección legal le vamos a dar al embrión en esa etapa extrauterino, ¿no? En esa etapa. Bueno, esa discusión está desde el inicio de la reproducción asistida, tiene más de 40 y tantos años. Ahora, hoy en día tenés otras discusiones, te decía, la discusión sobre la gestación subrogada también tiene muchísimos años. Lo que pasa es que han habido incidentes y han habido legislaciones los últimos años a raíz de distintos incidentes que han sucedido. Pero tenés otras discusiones muy nuevas que tienen que ver, por ejemplo, con la gametogénesis, es decir, la posibilidad de en el laboratorio, a través de procesos que se llaman de biología sintética, crear espermatozoides, crear ovocitos, la posibilidad de, esto se está investigando en Inglaterra, tener placentas, tener úteros en realidad artificiales. Se están desarrollando originalmente para tratar a bebés muy prematuros, han habido ya experimentos en corderitos hace unos años. Digamos, es muy amplia la inteligencia artificial aplicada a la reproducción asistida. Entonces, a todos los dilemas que ya traíamos y que no están resueltos desde los inicios de la tecnología, ahora le sumamos todos estos dilemas nuevos. Vos hiciste una salvedad muy importante, vos hablaste de inseminación artificial y de fecundación in vitro. ¿Cuál es la diferencia? La inseminación artificial son lo que se llama técnicas de baja complejidad. Consisten básicamente tienen una serie de variables, básicamente consiste en
insertar el semen capacitado, es decir, el semen con algunos procesos en el interior de la vagina, el fondo de la vagina de la mujer, a través de una cánula, etcétera, una serie de procedimientos, y luego dejar que el proceso siga su curso. Se puede o no dar estimulación ovárica para mejorar, digamos, la ovulación o no, dependiendo, pero son consideradas técnicas de baja complejidad. La fecundación tienen también una indicación bastante precisa y una tasa de éxito bastante limitada también. Pero eso se ve paciente a paciente, ¿no? Luego tenés la fecundación in vitro, que la fecundación in vitro es donde vos realizás todo el proceso en el laboratorio. Es decir, ¿cuál es el primer paso? Bueno, supongamos que esa mujer tiene capacidad ovárica, ¿no? Que todavía tiene una reserva ovárica válida, que esto, por ejemplo, se pierde con la edad. Las mujeres que tenemos más de 40 años, o en algunos casos más de 30 y pocos, depende, es muy personal en cada mujer, pueden tener fallo ovárico o pueden tener restricciones en su capacidad ovárica. Por eso es importante hacerse exámenes de fertilidad a una edad Sí, relativamente temprana, no esperar a los 40 para hacerlo, por los 40 ya la gran mayoría ya se le pasó la mejor etapa para hacer esto. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, obviamente que se hace un estudio, se miden las hormonas, se miden una serie de factores para ver la reserva ovárica. Si esa mujer todavía tiene la posibilidad de fabricar sus propios óvulos, se le va a dar una medicación que van a consistir en una serie de hormonas que se inyectan de manera subdérmica durante una cantidad de días. Hay diferentes protocolos, el médico o médica tratante es el que va a decidir cuál es el correcto para poder estimular. ¿Para qué? Para obtener la mayor cantidad de ovocitos posibles. ¿Por qué? Porque una mujer solamente se madura usualmente un folículo, de todos los folículos que maduran, un solo óvulo es el que va a salir y va a hacer todo su recorrido, que finalmente, si no es fecundado, luego eso se va, lo mismo que la capa que recubre el endometrio, se va a perder con la menstruación, ¿verdad? Pero sí, imagínate lo poco eficiente que sería fecundar de a un óvulo por vez. Es una práctica invasiva porque a esta mujer hay que sedarla para poder aspirar este ovocito. Entonces, para evitar algo tan invasivo y tan poco eficiente, lo que se hace es estimular a ese ovario para que en vez de tener, no sé, 6 folículos o 3 folículos o uno, que salga un solo ovocito por ciclo, se lo estimula y dependiendo de la respuesta ovárica de esa mujer a la medicación, ¿cuántos van a obtener? Pueden ser 5, 7, 9, 11, depende de la edad, depende de un montón de factores. Después se va a hacer un seguimiento ecográfico, por supuesto, y en el día indicado, con una sedación, que es una anestesia muy suave, se van a aspirar estos ovocitos y se van a criopreservar, se van a vitrificar, que es un proceso de criopreservación muy veloz a temperaturas muy altas. Por otro lado, si esa mujer tiene una pareja y ese varón tiene un semen que tenga una buena capacidad espermática, digamos, una buena capacidad fecundante, se van a hacer para eso estudios, van a obtener este semen y hay distintas técnicas, pero van a juntar el ovocito con el esperma para ver que se fecunden estos ovocitos. No todos van a fecundar, a veces sí, a veces no, no todos se van a desarrollar, se va a esperar en unas cajitas de Petri, que tienen un cultivo para emulando lo que serían las condiciones del cuerpo naturales, para que se desarrolle. Una vez que llega al estadio de blastocitos, generalmente día 5 o día 6, se va a transferir. ¿Ok? Eso también, cuando se transfiere, en qué estadio del desarrollo, va a ser una decisión que va a tomar el profesional tratante. Entonces, ahí se va a tomar ese embrión en esa cápsula, en esa canulita, y se va a transferir al útero de la mujer. Ahí sí no hace falta ningún tipo de anestesia, se transfiere y se cruzan los dedos para ver si finalmente se produce el embarazo. Entonces, básicamente hay montones de variables a esto que estoy diciendo, pero básicamente es el proceso más común en una fecundación in vitro. Si la mujer no tiene ovocitos, lo que se hace es tener una donante de quien se toman estos ovocitos, que después se van a transferir al útero de la mujer que está buscando un embarazo. Si es el varón, o bien es una mujer en una familia monoparental, o es un varón que no tiene un esperma que tenga una buena potencia reproductiva, se va a usar un donante y se va a hacer todo este mismo proceso. Es importante entender que para esto hay no solamente que recurrir a una clínica que esté certificada, que sea sí, seria, profesionales que estén certificados y que sepas que son serios, sino que además hay una serie de protocolos, hay una serie de protocolos a seguir, entre ellos quizás uno de los más importantes, que es el proceso del consentimiento informado, que son, el consentimiento informado es un proceso donde el médico te cuenta todo lo que va a suceder,
cuál es tu situación, cuáles son las expectativas, cuál es la tasa de éxito que cabe esperar en tu situación y en la de tu pareja, si fuera el caso, y después vas a tener que firmar unos documentos que también se llaman consentimiento informado, donde se van a describir los riesgos, las alternativas, en qué consiste el tratamiento, los riesgos, las alternativas, bueno, decisiones que vas a tener que tomar, ¿sí? Ujú. Toda una serie de decisiones en relación a cantidad de escenarios y la autorización finalmente para realizar la práctica. Hay más de un consentimiento informado en un proceso de fecundación in vitro. Vi que leí sobre la ventaja y desventajas de este sistema de reproducción. Es que, por ejemplo, la ventaja sería que cuando el hombre dona el semen, sea pareja o sea otra persona, pues le hacen exámenes para que el bebé, el producto, bueno, el bebé no tenga enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Eso es medio relativo. A ver, eso es medio relativo. Por un lado, vamos a ver, existen estudios genéticos, se llama PGT, que son los diagnósticos genéticos preimplantatorios. Hay de distintos tipos. El que se hace habitualmente se llama PGTA, que es un análisis de aneuploidías, es decir, lo que busca es que tengan todos los cromosomas, que no se trate de, porque generalmente con las mujeres después de cierta edad crece exponencialmente con la edad, tanto en mujeres como en varones, pero mucho más temprano en mujeres, crece la posibilidad de trisomías, de que haya cromosomas de más o de menos. El más común es la trisomía del 21. Entonces, niños que nacen con ese tipo de problemas con mamás de más de 40 años. Entonces, este análisis, el PGTA, permite descartar, permite ver y por lo tanto vas a transferir a aquellos que no tengan estos desarreglos a nivel cromosómico. Ahora, existen otros estudios para estudiar enfermedades específicas, por ejemplo, en una familia que tiene, no sé, Corea de Huntington, o en una familia que tiene síndrome de Duchenne, no sé, enfermedades ligadas al sexo que las transmiten las mujeres, pero las mujeres son portadoras sanas. Ahora existe uno bastante polémico que es el que busca enfermedades poligenéticas, es decir, que no son de transmisión genética, sino que son predisposiciones a enfermedades crónicas como diabetes, y esto es bastante polémico y recién está en estudio. Entonces, es importante ser cautos también cuando hablamos de esto. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que depende de qué estudios genéticos hay algunos mucho más completos que otros, pero aún los estudios más completos no pueden dar una certeza al 100% de que el niño que nazca va a ser un niño sano. ¿Por qué? Porque todos tenemos una bola negra o muchas bolas negras en nuestro genoma, ¿sí? Y no están al día de hoy, esto seguramente, y sobre todo con los avances en inteligencia artificial, va a cambiar en no tanto tiempo, quizás, pero primero no conocemos todas las enfermedades que existen y se pueden transmitir. ajá. Segundo, no hay pruebas para detectar todas estas enfermedades posibles. Tercero, algunas veces hay pruebas, pero no las detectan. ¿Sí? Entonces, digamos, y otras ni siquiera sabemos lo que estamos buscando porque no hay test todavía. Entonces, es importante entender que a veces, por más que se tomen todos los recaudos y por más que el médico y la clínica tengan un procedimiento totalmente diligente, ¿sí? Me ha tocado ver bastantes de estos casos con clientes y con pacientes, de todas maneras nace un bebé, por ejemplo, con fibrosis quística, ¿no? Y esto no es porque hubo alguna falla de algo que se hizo mal, puede suceder, pero en general lo que pasa es, por ejemplo, porque esa fibrosis todavía no estaba detectada, o porque no había, en fin, por una cantidad de factores. Entonces, es importante porque como vos decís, Maritza, la mayoría de las personas tienen como esta idea de que si yo voy a una reproducción asistida, estoy más tranquila de que no va a haber un bebé con problemas. Es relativo. Algunas cosas sí, por ejemplo, si vos me decís, bueno, una trisomía 21, y sí, porque hay un estudio muy específico y en eso no va a haber error. Pero hay todo otro elenco, no sé, cuestiones como el autismo, digamos, digamos, cuestiones del espectro autista, hay cantidad de cosas que pueden suceder y que no han sido detectadas. Entonces, por otra parte, vos pensás que las personas que van a una reproducción in vitro, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos ya vienen con un hándicap, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, por alguna razón no logran un embarazo. Entonces, muchas veces es por pérdidas y estas pérdidas son muchas veces por aberraciones cromosómicas o genéticas. Entonces,
En realidad hay un riesgo, podríamos decir, lo quiero decir muy entre comillas, pero hay una quizás mayor predisposición en las personas que van por causa de infertilidad que en las que no. Entonces, ojo con esta expectativa a veces muy optimista de que acá no va a pasar nada. En la mayoría de los casos tenemos un mayor grado de control, pero de ninguna manera se puede asegurar. ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, de parejas tienen hijos, más de un hijo? Se da ese caso, ¿no? De que Tú nacen de- gemelos o Embarazos múltiples, decís. embarazos No, múltiples. ay, no tengo, las leí hace un par de días, no las tengo frescas ahora, porque hace un par de días leí precisamente el estudio Sí se da el caso, ¿verdad? de la autoridad inglesa sobre eso. Cada vez, a decir verdad, cada vez menos. Hay un porcentaje de embarazos múltiples. El embarazo múltiple era lo más común, no sé si vos te acordás, pero en Argentina, por lo menos, que es un país con una gran tradición de excelencia en reproducción asistida, al principio eran los quintillizos, los cuatrillizos, ¿no? Una cosa que hoy sería mala praxis, digamos, directamente. Esto a los inicios de la técnica de reproducción asistida, porque se quería asegurar el embarazo y se transferían todos estos embriones. Hoy la indicación es que solo se transfiere uno porque el mayor riesgo en una in vitro es el embarazo múltiple, porque el embarazo múltiple impacta tanto a la salud de la mujer como a la salud del bebé. Entonces, el mayor riesgo es el embarazo múltiple y se intenta minimizar ese riesgo. Por ende, la indicación siempre es transferir uno, salvo que el médico o la médica considere que en ese caso se pueden transferir dos, estimando mejorar las posibilidades de embarazo, pero tiene que ser muy cuidadosamente evaluado por el profesional de la salud. Te voy a comentar que, bueno, yo tenía la columna del mundo de la realeza y tú dirás qué tiene que ver. Pues hay una madre soltera dentro de la familia real española, María Zurita de Borbón, prima del actual rey, que fue a una clínica de fertilización, pero ella pues tendrá mi edad, como 50 años, hace como 4 años, más o menos, y mediante algún, este, mm, una reproducción asistida, no sabemos, cómo se convirtió en madre soltera, no sabemos No, si bueno, yo te voy a tiene decir cómo. Yo pareja. te voy a No, decir cómo. no, no, Con homodonación, claramente. no, Es me muy refiero probable que a con que si homodonación. tiene pareja o, pero la criticaron mucho la familia real por atreverse a hacer eso. Y es la única miembro de una familia real que es madre soltera por reproducción asistida. Fue un Bueno, afortunadamente escándalo. en América Latina somos todos bien republicanos hace mucho tiempo. Así que no tenemos esos problemas. Pero a ver, es totalmente, hoy no hablamos de mamás solteras, hablamos de familias monoparentales. Y estas familias monoparentales pueden ser llevadas adelante por un varón o por una mujer y se pueden buscar a través de la adopción, como bien decías, o a través de la reproducción asistida. Eh, lo más probable es que si es una mujer de más de 40 y tantos, salvo que Sí. haya vitrificado óvulos antes, cabe la posibilidad, la técnica de vitrificación tiene ya unos 12, 13 años, así que podría ser, sobre todo teniendo en cuenta las capacidades económicas de una persona de ese nivel, pues si quizás haya accedido en su momento a una vitrificación de ovocitos, eso le permitía, ¿qué cosa? Conservar ovocitos cuando todavía tenía y eran de buena calidad, porque esas son dos cosas distintas. Una cosa es tener y otra cosa es tener y que sean de buena calidad, y la verdad que eso se ve, ahora lo están chequeando con la inteligencia artificial, pero antes de eso, y todavía se está cotejando, digamos, un poco a ver si prende o no prende, digamos, ¿no? Si llega a desarrollarse a blastocisto y después prende un embarazo. Entonces, si no es así, si no creo conservó óvulos, seguramente lo que hizo fue utilizar una donante y eso se llama embriodonación. Cuando vos tenés un donante de semen por un lado y un donante de ovocitos por otro, la que gesta es la que quiere ser mamá, eso se llama un proceso de embriodonación. Entonces, digamos, seguramente una de esas dos alternativas, o congeló ovocitos cuando era más joven, o con el óvulo de una donante. Vos ves muchas mujeres en Hollywood, por ejemplo, o que salen en las revistas con edades en las cuales no, ya es poco probable. No es imposible, porque de nuevo, esto es caso a caso, no tenemos que ser irresponsables en ese sentido. Pero digamos que es poco probable. La fertilidad de las mujeres empieza a declinar a partir de los 35 y a partir de los 40 se ven picada.
en la mayoría, ¿no? Te ven picada. Cuando no, vos podés tener un caso de menopausia precoz. Yo he conocido montones de casos de chicas de 33, 35 años que les dicen, mirá, estás muy cerca de la falla ovárica, si te querés embarazar es ahora. Siempre hablando, por supuesto, de alguien para quien sea importante y quien quiera tener un vínculo genético, porque si no siempre cabe, por supuesto, el uso, ¿no es cierto?, de una donante. Ahora, es importante, o sea, yo creo que las chicas jóvenes que vean tu programa, es importante que tengan esto claro, porque hoy nos venden una imagen de eterna juventud, ¿no? Digo, yo tengo 48 años, y los 48 míos son muy diferentes a los 48 de mi mamá y todavía mucho más diferentes a los 48 de mi abuela, ¿ok? Entonces, independientemente de cómo te veas físicamente, si vos haces, si entrenás, si te alimentas bien, si tienes una vida saludable, si te cuidas, lo que sea, digamos, nuestros ovarios no se enteran, ¿no? Nuestro cuerpo sigue un ciclo de desarrollo de miles de años, de cientos de miles de años. Entonces, los óvulos tienen lo que se llama muerte celular programada. Cuando vos nacés con un número de ovocitos y esos ovocitos van a ir muriendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y entonces, eso está establecido así. Entonces, ahora la tecnología da la posibilidad de preservarlo. Eso es, cuando antes de los 35, ¿sí? Depende cada mujer cuál será su edad ideal, pero entre los 25 y los 30 y pocos, la posibilidad de hacer este proceso que yo les contaba, estimulación ovárica, aspiración y crioconservación. Eh, es importante tener en cuenta dos cosas en ese sentido. La primera, tiene riesgos, es decir, toda estimulación ovárica, digamos, no es un procedimiento, y ningún procedimiento es inocuo, ¿sí? Si te tomas un té digestivo y te pasas de la raya de la cantidad de té digestivo, tampoco va a ser inocuo, ¿sí? Entonces, imagínate un proceso de estimulación hormonal, no es inocuo. Hay que informarse sobre el impacto en el metabolismo, pero también sobre las consecuencias que puede llegar a tener si sale mal, por ejemplo, un síndrome de hiperestimulación ovárica, SHO se llama. Entonces, que puede tener, que pasa en pocos casos, pero en muy poquitos casos puede tener consecuencias muy, muy graves. Entonces, hay que informarse, porque no es tan así como, bueno, me lavo los dientes y congelo óvulos, es un poco más complejo que eso. Después tiene un costo económico, porque la mayoría de los Eso países te iba a esto no decir. lo cubre, salvo que, por ejemplo, en Argentina está cubierto si hay alguna enfermedad de base, ¿no? Si, por ejemplo, una mujer que tiene algún tipo, no sé, tiene que encarar un proceso oncológico y entonces necesita criopreservantes, etc. Entonces, es importante. Y lo otro, es importante no creer que esto es un seguro, ¿sí? No es que si yo congelo óvulos, sí o sí, el día de mañana voy a salir embarazada. No sabemos, a veces sí, a veces no. Las tasas son relativamente, son medias, vamos a decir así. Hay que verlo en cada caso concreto. Y además porque la tecnología todavía es muy joven y no hay estudios prospectivos tan largos, de cortes tan grandes como para tener unos números muy precisos. Pero no hay que ser extremadamente optimista. Entonces, si una muchacha piensa, siente, porque hoy nadie tiene la obligación de tener hijos, pero si una muchacha siente que es su sueño ser mamá el día de mañana y que para ella ser mamá significa ser mamá genética, ¿sí? Porque hay muchas formas de maternar, pero si significa ser mamá genética, bueno, pues es importante que sea consciente que no tenemos toda la vida para esto, ¿no? Y que ahora nosotros pensamos, bueno, la vida recién a los 40 veo, y a los 40 es muy probable que sea tarde, o que no Sí. sea óptimo, que haya dificultades. Entonces, ser conscientes en esto, ¿no? Aquí en México, tanto la inseminación artificial como la fecundación in vitro son muy caras. El, ¿qué pasó? La inseminación cuesta 20,000 pesos y la fecundación 100,000. Mucha ¿Cuántos serían diferencia. dólares? ¿Cuántos serían 100.000 pesos para los que nos están viendo de otro país? ¿Cuánto sería? Híjole, no sé el dólar ahorita en pesos mexicanos está en 20 pesos aproximadamente. Ya. Sí, ahorita no me concentro para hacer eso, pero No te preocupes. sí está muy caro la diferencia, ¿no? Mm, Pero también he estado viendo que desde 1999 Olga Sánchez Cordero, eh, exministra de Justicia, ahorita anda de senadora otra vez, propuso
ver las regulaciones de este, de, de la reproducción, se me olvida, Ujú. No, reproducción no te preocupes. asistida Sí, y México no tiene ley todavía todavía. no tiene. No, hay algunas, México lo que tiene son algunas, tiene regulaciones estaduales. Entonces, quizás las más conocidas son las de Tabasco y Sinaloa, pero hay algunas, digamos, hay algunas que van desde la permisión, por ejemplo, como Tabasco y Sinaloa, de la gestación subrogada comercial, hasta otras, ahora no me acuerdo cuál estado era, que la prohibía totalmente, ¿no? Pero no hay una regulación nacional todavía. De hecho, la sentencia que yo comentaba de la Corte Suprema Mexicana, una de las cosas que hace es exhortar a que se dicte una ley nacional, ¿no? Porque este es un tema que tiene que haber una uniformidad en la legislación, idealmente tiene que haber una uniformidad en la legislación, pero hay varios estados que ya la han regulado. Sí, te iba a comentar también que aparte de que esto es muy caro, Mm. pues, ¿qué opinas de que, cómo ves la ética ahora en cuestión de no ser padres mediante modo natural y exista este proceso? ¿Cuál es la ética? A ver, ¿Religiosa o bueno, yo no me meto con las creencias de la gente, ¿no? no, Sí, como te no? decía hace un rato, somos republicanos y entonces eh, en un Estado constitucional y democrático de derecho, lo que tú tienes que ver es qué te dice la ética pública, ¿no? Que es decir, que es ese parámetro que tenemos para vivir en sociedad y que los valores de ese parámetro para vivir en sociedad los deducimos, por ejemplo, de la Constitución y de los tratados de derechos humanos, ¿no? Entonces, en base a eso, te diría que todos somos libres de tomar la decisión, precisamente la ley nos da la posibilidad de tomar la decisión que mejor cuadre con nuestros valores, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona por la cual mis creencias religiosas me dicen que, como dice la Iglesia Católica, el acto unitivo, sexual, matrimonial, no puede disociarse de la reproducción, porque eso sería una muestra de egoísmo, de negar el rol de camino, de pasaje que tienen los cónyuges y que tiene como esta finalidad de unirse para traer vida, como parte de un acto creativo que refleja el poder creativo de Dios o el amor creativo de Dios, bueno, si yo creo eso, nunca voy a ir a una clínica de fertilidad, ¿ok? Y todo bien. Ahora, si esa no es mi creencia, si yo en cambio creo otra cosa, la ley me tiene que dar a mí la posibilidad de que yo recurra. ¿Por qué? Porque tanto México como Perú, como Argentina, como Ecuador, todos los países de la OEA, nosotros estamos regidos en materia de derechos humanos por lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tiene una sentencia muy bonita, que las invito a leer, del año 2012, que se llama Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, en la cual la Corte dijo que acudir a las técnicas de reproducción asistida es parte del derecho de acceder a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Es decir, no solo no me lo pueden impedir, porque este fue un caso en el cual Costa Rica restringió con una ley muy, muy, muy sí, prohibitiva, una ley parecida a la que tuvo Italia en su momento, eh, restringió el acceso a la reproducción asistida. Y la Corte dice, sobre todo en el caso de la mujer, que la maternidad es parte, digamos, mayor, es una parte importante en la constitución de su identidad para las mujeres que así lo sientan, y que existe el derecho a tener incluso un hijo biológico, que eso me parece un poco fuerte, dicho de esa forma, pero que existe el derecho a acudir a las técnicas de reproducción asistida. Quiero aclarar algo importante, no es que hay sí. un derecho a tener un hijo, no hay un derecho a tener un hijo porque un hijo no es un carro, no es una casa, no es un par de zapatos. Entonces no hay un derecho a tener un hijo porque eso implicaría una instrumentalización inaceptable de este niño que se busca que nazca a través de la reproducción asistida, que en definitiva es el objetivo, ¿no? Pero sí hay un derecho a acudir a la tecnología médica que me va a permitir, si yo no estoy si yo no puedo, porque la persona sufre algún tipo de infertilidad, poder buscar la posibilidad de formar una familia a través de la reproducción asistida. Entonces, desde el punto de vista ético, es una decisión de cada uno. Ahora, si acceder o no a las técnicas de reproducción asistida. Después sí, hay muchos debates y bastante complejos, éticos, en la práctica de la reproducción asistida. Es decir, visto desde el lado de las clínicas, visto desde el lado de los biólogos, biólogas, de las médicas que hacen reproducción asistida, sí hay toda una serie de cuestionamientos éticos bastante complejos en torno a una enorme cantidad de cuestiones. Sí, ¿cómo? Por ejemplo, tú que eres abogada,
mm, trabajas en derechos humanos, cómo los derechos humanos internacionales apoya este sistema de reproducción y sobre todo a las mujeres que pueden sufrir algún tipo de error en las clínicas que no están legalizadas. A ver, vamos a ver. Por un lado, a ver, los derechos humanos lo que hacen en este caso es proteger los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, ¿no? Entonces, la primera preocupación siempre es por las partes más vulnerables. En el caso de la reproducción asistida, hablamos de las donantes y ni hablar si hay proceso de gestación subrogada en el caso de las gestantes, que son como partes muy vulnerables y yo diría bastante invisibilizadas en el caso de las donantes de ovocitos de esta relación. Después hay una serie de cosas, por ejemplo, la exigencia del consentimiento informado, ¿sí? Que yo expliqué al principio, es una garantía en materia de derechos humanos. Aparte, de hecho, la Corte tiene varias sentencias desde hace no tanto tiempo de la importancia del consentimiento informado, del acceso a la información, de que esta información sea de una determinada manera. Eh, por supuesto que hay una cuestión importantísima en cuanto a la protección de los datos personales, hay cuestiones que tienen que ver ya propias de la relación médico-paciente, como puede ser la privacidad y la confidencialidad, también la obligación de las pacientes de dar toda la información, porque te sorprendería como la gente muchas veces miente, 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 es muy impresionante eso, pero muchas veces incluso la propia pareja se oculta información, es bastante delicado, hay muchos casos en los que podemos ver esto. Entonces, hay una serie de dispositivos, entre ellos los consentimientos informados. Yo diseñé un sistema para las clínicas de fertilidad, diseñé un sistema de compliance para que las clínicas pudieran estar tranquilas en el sentido de estar llevando adelante su práctica de una manera correcta, y por eso hacemos un primer proceso de auditoría, donde vemos todos los consentimientos informados que se utilizan, donde vemos los documentos, donde vemos los procedimientos de sala, tenemos reuniones con los diferentes equipos, vemos cómo está la publicidad, hay todo un tema de protección de derechos al consumidor que tiene que ver con reproducción asistida también, porque el usuario del sistema de salud entra dentro de la protección de la defensa del consumidor. También diseñamos los documentos que hagan falta, diseñamos los procesos de comunicación. La mayoría de las veces la gente nunca demanda por que algo se hizo mal, sino que en general la demanda viene por el lado de o bien el duelo no resuelto, o bien porque no se sintieron escuchados, no se sintieron bien tratados, no sintieron que se les daba lo que necesitaban, y esto puede ser una amplia cantidad de cosas, muchas veces más de tipo de empatía humana que procedimentales. Entonces, yo he diseñado un sistema que lo utilizan, para que lo utilicen las clínicas de fertilidad, que funciona como este compliance. Y este compliance lo que hace básicamente es tener en miras los derechos de las personas que están involucradas y que los profesionales de la salud puedan trabajar tranquilos de que están haciendo las cosas de una manera correcta, porque hay en general una cosa que pasa en toda América Latina, es que la legislación sobre salud es muy dispersa y es muy confusa. Entonces es bastante difícil para los médicos, para las médicas, para los dueños de las clínicas, es bastante difícil saber qué tengo que hacer, de qué manera y cómo lo tengo que hacer. Y por otra parte, porque yo te contaba, México, al igual que Argentina, al igual que Perú, al igual que Ecuador, no tiene ley. Entonces, al no tener ley, un escenario donde no hay una regulación, es todavía más difícil, digamos así, de navegar. Entonces, la gente va a su aire, y eso lamentablemente hace que muchas veces estén realizando muchas irregularidades, y muchas veces no por mala voluntad, sino que muchas veces porque ni siquiera saben cuál sería el accionar correcto. Por eso